Noches. Comenzamos con la presentación de apendicitis. Como bien dice el título, es una guía integral donde comenzaremos definiendo como tal qué es la apendicitis para posteriormente hablar sobre unos casos clínicos sintetizados en 2 artículos. Entonces, un momento. Estos son los temas que vamos a hablar: una introducción, epidemiología, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, estratificación de riesgo, diagnóstico diferencial, tratamiento, complicaciones y los casos clínicos que vamos a mencionar. Bueno, como introducción, sabemos que la apendicitis es una inflamación aguda del apéndice vermiforme. Es un pequeño órgano en forma de tubo ubicado en la parte inferior derecha del abdomen. A pesar de ser una afección relativamente común, puede ser potencialmente mortal si no se trata a tiempo. En esta exposición les hablaremos de una vista general de la apendicitis, incluyendo, pues, como dije, origen etiológico, signos y síntomas. Como tal, la apendicitis pueden ser de 2 tipos: la no complicada, que es una apendicitis sin evidencia de fecalito apendicular, con un tumor apendicular o complicaciones; y la apendicitis complicada, que es una apendicitis asociada con perforación, gangrena, absceso, masa inflamatoria, fecalito apendicular y algún tumor. Como dice, los rasgos característicos serían dolor abdominal periumbilical, anorexia, náuseas y fiebre, que mencionaremos más adelante. La etiología se va a centrar en una causa la causa por la obstrucción de la luz apendicular, que puede ser en primera instancia por una hiperplasia tejido-linfoide, que es en el 60% de los casos, que es la causa más común tanto en niños como en adultos jóvenes. La segunda sería el fecalito apendicular, que es una concreción de heces que se desarrolla en el apéndice y que puede obstruir la luz apendicular. Igualmente tenemos el éstasis fecal, que es el 35% de los casos y es la causa más común en adultos. Tenemos otra causa que sería la neoplasia, que es un poco menos común y es más probable en pacientes mayores de 50 años. Y por último, una infestación parasitaria, que aún todavía es menos común, que puede ser por Enterovirus vermicularis o Ascaris lumbricoides. En cuanto a la epidemiología, tenemos que es la causa más común de abdomen agudo, que el riesgo por vida es aproximadamente 8%, la incidencia máxima de 10 a 19 años y sexo masculino que predomina en femenino. Tenemos la fisiopatología como tal. Se va a centrar en la luz apendicular proximal obstruida. Como dije, una obstrucción de circuito cerrado, que va a resultar en una éstasis de las secreciones mucosas con una multiplicación bacteriana y una inflamación local. Esto me va a generar una diseminación transmural de la infección y me va a generar las características clínicas y la sintomatología de la apendicitis. Esto me va a generar un aumento de la presión intraluminal con una obstrucción de las venas, un edema de las paredes apendiculares y una obstrucción de los capilares. Esto me va a dar paso a que se me genere una isquemia y una apendicitis gangrenosa con o sin perforación, que ya sería una apendicitis complicada. La inflamación puede extenderse incluso a la serosa y provocar una peritonitis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener un dolor abdominal migratorio, que es el síntoma más común y específico, que va a generarse más que todo en la fosa ilíaca derecha, que es donde encontramos el apéndice. Generalmente es constante y empeora rápidamente. La mayoría de los pacientes se presentan dentro de las 48 horas posteriores al inicio de los síntomas. También podemos tener un dolor periumbilical difuso causado por la irritación del peritoneo visceral. Se relaciona con los dermatomas de T8 a T10 específicamente. Se localiza, como dije, en la fosa ilíaca derecha en aproximadamente 12 a 24 horas, y es causado por la irritación del peritoneo parietal. En cuanto a los síntomas inespecíficos, son los que tenemos ahí mencionados, que serían las náuseas, la anorexia hasta el 80% de los casos, vómitos, fiebre baja, diarrea y constipación. En cuanto a los signos clínicos de la apendicitis, vamos a mencionar la sensibilidad en el punto de McBurney, que es el dolor en la palpación, en la unión del tercio lateral y los 2 tercios mediales de una línea que vamos a encontrar desde la espina ilíaca anterior superior derecha hasta el ombligo. Este punto corresponde a la ubicación de la base del apéndice. Entonces, la presencia de un signo de rebote en ese punto que mencioné, que es el punto de McBurney. Vamos a tener igualmente el signo de Blomberg, que es justamente específico para la peritonitis, que es la complicación de la apendicitis. Es un dolor secundario a la irritación del peritoneo que se produce al retirar rápidamente los dedos del examinador luego de haber realizado una presión profunda en cualquier sitio del abdomen. También es conocido como signo de rebote.
Tenemos posteriormente el signo de Robson. Se comprime de manera sostenida la fosa ilíaca izquierda y el gas es transmitido de manera, por decirlo así, retrógrada hacia el colon ascendente y el ciego. Y se espera que se despierte un dolor en la fosa ilíaca derecha, pues por el paso del aire de la fosa ilíaca izquierda a la fosa ilíaca derecha. Tenemos por consiguiente el signo del psoas, que se puede dar en dos formas. Puede obtenerse al flexionar la cadera derecha con la pierna estirada contra resistencia del examinador. Y tenemos el dolor en la fosa ilíaca derecha, que puede provocarse por la extensión pasiva como tal de la cadera derecha cuando el paciente se coloca sobre su lado izquierdo. Tenemos en la estratificación de riesgos como tal el manejo inicial, que vamos a tener una administración de líquidos intravenosos, analgesia y antieméticos. Se debe determinar la probabilidad del diagnóstico basándose en una combinación tanto de datos demográficos del paciente como la edad o el sexo, porque como vemos en epidemiología puede variar dependiendo de estos dos factores. Tenemos características clínicas de la apendicitis, estudios de laboratorio y una puntuación de riesgo de apendicitis que veremos más adelante. En caso de la gestión posterior, ya nos basaremos en la probabilidad de desarrollar apendicitis. Entonces, el diagnóstico por imágenes se realiza en la mayoría de los pacientes y nos vamos a basar en puntuaciones asociadas con la puntuación del score AIR, que si tenemos una baja probabilidad sería menor o igual a 4, y la puntuación de Alvarado, que ambos scores, ambas puntuaciones, nos van a permitir un diagnóstico de la apendicitis, ya sean pacientes en riesgo o no. Y el manejo es posible que no se requieran pruebas adicionales para detectar la apendicitis en caso de una baja probabilidad. En la probabilidad moderada como tal, las puntuaciones se relacionarían con una puntuación de AIR menor o igual entre 5 a 8 y una puntuación de Alvarado menor o igual entre 5 a 6. Como tal, se van a requerir, en este caso, imágenes de confirmación, como lo puede ser un ultrasonido de abdomen o una tomografía computarizada de abdomen. En caso de una alta probabilidad de apendicitis, tendríamos puntuaciones asociadas con el score de AIR mayor o igual a 9 y una puntuación de Alvarado mayor o igual a de 7 a 9. En este caso se realizaría una consulta quirúrgica urgente para ingreso y tratamiento definitivo requerido. Igualmente se debe iniciar una terapia antibiótica empírica para la apendicitis aguda. Los próximos pasos que se podrían realizar sería una apendicectomía laparoscópica entre las 24 horas para una apendicitis no complicada, una apendicectomía de emergencia para apendicitis complicada y con manifestaciones sistémicas, como lo puede ser una sepsis, y el manejo no quirúrgico se recomienda más que todo para la apendicitis complicada, con un flemón apendicular o un absceso apendicular, y se consideran pacientes que presentan una apendicitis temprana no complicada con estrecha consulta. Aquí la tabla que les estoy mostrando es la clasificación como tal de Alvarado, que va a clasificar tantos signos, síntomas, exámenes de laboratorio y el total de puntos para poder determinar si es bajo, moderado o alto riesgo. En cuanto al diagnóstico, la apendicitis suele ser un diagnóstico clínico respaldado por hallazgos de laboratorio, en donde podemos encontrar una leucocitosis con desviaciones a la izquierda, pero igualmente se recomiendan imágenes de confirmación si el diagnóstico es incierto. En los estudios de laboratorio, en los estudios de rutina, vamos a encontrar un CBC, que es un hemograma completo, que sería la leucocitosis leve con desviación a la izquierda, como lo mencioné. Tendríamos una PCR elevada mayor a 10 miligramos por litro, un panel metabólico básico, que es el BMP, con un aumento en la creatinina que puede presentar anomalías electrolíticas en pacientes con vómitos y diarrea intensos. Tenemos igualmente un análisis de orina que es típicamente normal en la apendicitis, pero pueden haber posibles hallazgos de piuria leve o hematuria. Tenemos las pruebas para evaluar diagnósticos diferenciales, que puede ser la prueba de beta-CG en orina, que se realizan todas las mujeres de edad reproductiva para descartar un embarazo como pues diagnóstico diferencial, incluido el embarazo ectópico claramente. En cuanto a las imágenes, tenemos las opciones de imágenes de primera línea en adultos no embarazados, que sería una tomografía computarizada de abdomen y un ultrasonido de abdomen. En primera línea, para adultos y personas embarazadas, como dije, sería un ultrasonido de abdomen. ¿Qué encontraremos en este? Un apéndice distendido con un diámetro mayor a 6 milímetros. Y como signo objetivo encontraremos los anillos concéntricos de hipo e hiperecogenicidad en la sección axial transversal del apéndice. Igualmente podríamos encontrar un posible fecalito apendicular con hiperecogenicidad focal de sombra
era de sombra acústica posterior. En cuanto a la tomografía computarizada de abdomen con contraste intravenoso, es la imagen inicial más precisa para la apendicitis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta? Igualmente vamos a encontrar un apéndice distendido con un diámetro mayor a 6 milímetros, un apéndice edematoso con acumulación de grasa periapendicular, con un posible fecalito apendicular con una hiperdensidad focal dentro de esta misma luz apendicular. Posteriormente podemos realizar una resonancia magnética de abdomen y de pelvis. ¿Qué indicaciones tendremos? La primera es en pacientes embarazadas con hallazgos ecográficos no concluyentes. En este caso realizaríamos una resonancia magnética sin contraste intravenoso. En caso de pacientes no embarazadas con hallazgos ecográficos no concluyentes y sumándole a esto contraindicaciones para una tomografía computarizada, se realizaría una resonancia magnética con contraste intravenoso. Por último, y así como última opción, se podría dar la laparoscopia diagnóstica, que se consideraría en grupos de pacientes como mujeres en edad reproductiva y pacientes con obesidad. Continuamos con el tratamiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los cuidados de apoyo, que es el reposo intestinal, los líquidos intravenosos, reposición de electrolitos según sea necesario, o sea, según el paciente tenga vómito, diarrea o anorexia, analgésicos intravenosos, antieméticos según sea necesario y una terapia antipirética. La terapia antibiótica empírica para la apendicitis se da en todos los pacientes con apendicitis. Se centra en una cobertura contra organismos gram negativos y anaerobios. Los antibióticos preoperatorios para la apendicitis serían una cefalosporina con cobertura anaeróbica, como lo puede ser la cefotoxina o el cefotetán. Igualmente tenemos una terapia combinada con una cefalosporina de primera generación, como puede ser la cefazolina, y un metronidazol para abarcar los anaerobios. Tenemos como manejo no quirúrgico de la apendicitis, como considerar los antibióticos parenterales iniciales durante al menos 2 o 3 días, para luego cambiar antibióticos orales durante 7 días. En caso de la gestión ya operativa, se realizaría una apendicectomía dentro de las 24 horas posteriores del diagnóstico estándar actual, según como mencioné, y se realizaría una extirpación quirúrgica del apéndice generalmente dentro de las 24 horas posteriores del diagnóstico. En caso de tener que realizar una apendicectomía de emergencia, se realizarían menos de 8 horas después del diagnóstico. Y las manifestaciones sistémicas y también se podría realizar en caso de manifestaciones sistémicas, como puede ser una sepsis o una peritonitis generalizada. La apendicectomía de intervalo también se puede realizar y normalmente se realiza después de una prueba de tratamiento no quirúrgico. Esta apendicectomía se realiza entre 6 y 8 semanas después de la resolución de un episodio agudo en caso de una contraindicación relativa, como lo puede ser una masa apendicular o un absceso apendicular, con el fin de minimizar las complicaciones quirúrgicas. En cuanto a las indicaciones, es que no se recomienda de forma rutinaria y se considera la posibilidad de síntomas persistentes o recurrentes en una paciente con apendicitis de una masa apendicular o un absceso apendicular tratado pues, de forma más como conservadora. Bueno, antes del diagnóstico, pues de las complicaciones, perdón, quería pues mencionar el diagnóstico diferencial, que sería, pues para tener como en cuenta, sería un posible embarazo ectópico, como lo mencioné anteriormente, un pseudoapendicitis o divertículos de Meckel. Como tal, las complicaciones ya se centrarían en una posible masa apendicular inflamatoria, que también es llamado flemón apendicular, que es una masa mal definida de tejido periapendicular inflamatorio. Las características es que se manifiesta como una masa dolorosa en el punto de palpación para el diagnóstico, que es la fosa ilíaca derecha. En cuanto al tratamiento, se centra en que es un manejo no quirúrgico de la apendicitis y se considera una apendicectomía de intervalo, que como dije ya es posterior, como entre 6 y 8 semanas. Lo segundo es el absceso apendicular, que es una colección localizada de pus y tejido necrótico que se forma alrededor del apéndice inflamado, que normalmente sigue un apéndice perforado no tratado. Entonces se van a manifestar igualmente como una masa dolorosa en la fosa ilíaca derecha en un paciente con una enfermedad aguda, ya sea con fiebre alta, con posible dosis o signo de sepsis. En cuanto al tratamiento, pues no va a ser un tratamiento no quirúrgico. El absceso, en caso de un absceso menor a 4 centímetros, puede ser una terapia con antibiótico, pero si tenemos un absceso mayor a 4 centímetros, se debe realizar un drenaje percutáneo guiado por imágenes. Como
Siguiente complicación tenemos la apendicitis gangrenosa. Es una necrosis irreversible de la pared apendicular que se va a manifestar ya con fiebre alta, taquicardia, dolor e igualmente sensibilidad en la fosa ilíaca derecha. Tenemos que generalmente se diagnostica intraoperatoriamente y el tratamiento se va a centrar en una apendicectomía de emergencia y antibióticos intravenosos. En cuanto al apéndice perforado, tenemos que es una complicación por una ruptura del apéndice. Es una presentación temprana de una peritonitis localizada y generalizada y una disminución de los ruidos intestinales. Entonces, la peritonitis generalizada indica una ruptura como tal del apéndice hacia la cavidad peritoneal. Y la peritonitis localizada sugiere una perforación como tal oculta. Una presentación tardía puede ser una masa apendicular o un absceso apendicular, que son las contraindicaciones que mencioné. El tratamiento se va a centrar en una apendicectomía de emergencia junto con antibióticos intravenosos. Por último tenemos la pileflebitis, que como tal es una trombosis séptica de la vena porta o puede ser también de sus ramas. Es una complicación de la sepsis intraabdominal, como puede, por ejemplo, debido a una apendicitis perforada o diverticulitis o pancreatitis necrotizante. Las manifestaciones clínicas como tal pueden ser dolor abdominal o fiebre y se va a diagnosticar mediante una tomografía computarizada. El tratamiento se va a centrar en antibióticos de amplio espectro y pues el pronóstico puede provocar, pues es un poco negativo porque puede provocar un infarto intestinal y muerte. Buenas noches, soy Juan Manuel Silva y les voy a exponer dos casos muy interesantes que tienen que ver completamente con el tema de la exposición. Entonces, ese es el primer caso. Va a evaluar el manejo de la apendicitis quirúrgica versus el manejo de la apendicitis no quirúrgica. Entonces, ahí pueden ver el nombre del artículo y los autores. Sigue, por favor. Entonces, este es un artículo es una revisión sistemática y un metaanálisis de 8 ensayos clínicos totalmente aleatorizados que se realizaron entre 1995 y 2021. Es decir, sí, no tiene restricción de tiempo. Se evaluó la efectividad del tratamiento no quirúrgico versus el tratamiento quirúrgico en cada uno de ellos. Específicamente para la apendicitis aguda no complicada en pacientes adultos. Entonces, para entrar en materia, hoy en día, la apendicectomía sigue siendo el manejo estándar para una apendicitis aguda no complicada. Igualmente, hoy en día hay muchos ensayos clínicos aleatorizados que señalan la seguridad y la eficacia del tratamiento no quirúrgico de la enfermedad. Entonces, este metaanálisis es un ensayo que aporta evidencia para que los médicos, personal de la salud y demás personas interesadas sepan que está como esa alternativa al tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿en qué casos uno buscaría realizar este manejo no quirúrgico? En pacientes con un riesgo quirúrgico elevado, pacientes que tengan una condición médica que aumenta significativamente con la cirugía, en pacientes que deseen evitar la cirugía, pacientes que le teman al dolor posoperatorio, pacientes que le teman a la cicatriz de la cirugía. Pacientes, muy importante, que tengan un acceso limitado a una atención médica de emergencia. Esto se ve mucho en áreas rurales o en áreas donde el acceso a la salud es totalmente limitado. También, en algunos casos, por esto mismo de que es una zona rural, de que no hay quien la haga, que no se puede, pues se genera un montón de contraindicaciones que no permite hacer la cirugía. En este caso también aplica. Y uno de los más importantes y que se vio con la pandemia de COVID es el aplazamiento de esa cirugía. El hecho de que las camas, los quirófanos estén ocupados y se haga un aplazamiento de esta apendicitis, pues también podría aplicar a hacer el manejo no quirúrgico. Entonces, para entrar en materia, se realizó una revisión sistemática utilizando fuentes indexadas. Se utilizó Envase y PubMed. Entonces, ahí se buscaron ensayos clínicos que fueran aleatorizados, publicados en inglés y que compararan el tratamiento no quirúrgico con la apendicectomía, que pues es el tratamiento quirúrgico, en pacientes adultos que presentaban apendicitis específicamente no complicada. Para aumentar la sensibilidad del ensayo, no se establecieron límites
para los resultados informados en cuanto a sexo o en cuanto al año de publicación. Se excluyeron claramente todos los ensayos que no fueran aleatorios y se utilizaron cebadores válidos. Para la meta de extracción se realizó con una extracción independiente por parte de múltiples revisores utilizando la plataforma Cobinded para revisiones sistemáticas y de acuerdo con las pautas de Prisma. Ahora, con lo que les mencionaba antes, para dar ese contexto, pues primero, la apendicitis se puede presentar de maneras diversas y con complicaciones muy variables, como lo explicaba mi compañera. Históricamente, la cirugía siempre ha sido el manejo estándar, independientemente de la presentación de la enfermedad. Entonces, es muy importante resaltar que se ha explorado la posibilidad de un tratamiento no quirúrgico y más que todo, pues en la apendicitis no complicada. Entonces, el tratamiento con antibióticos es una opción atractiva para muchos pacientes, ya que puede evitar todo lo que les mencionaba anteriormente y puede beneficiar al sistema de salud liberando la ocupación de quirófanos en pacientes o en situaciones que no sean del todo necesarias. Hay que mencionar, y el artículo también hacía mucho énfasis, en que se han realizado varios ensayos clínicos aleatorizados para abordar esa relación de riesgo-beneficio en la perspectiva del tratamiento con antibióticos y se ha llegado a comprender que hay una amplia gama de tasas de fracaso en el tratamiento, casi desde el 7 al 39%. Entonces, pues claramente eso genera una confusión en la forma de interpretar estos ensayos. Siguiente, por favor. Ok. Para este estudio se realizó una selección de bases de datos. Entonces, el proceso comenzó intentando encontrar una base de datos adecuada para la búsqueda de ensayos clínicos aleatorizados relacionados con el tratamiento de la apendicitis aguda no complicada. Y se encontró que CoachBrain era la mejor y mostraba los estudios más relevantes. Luego se buscó hacer un desarrollo del protocolo de la investigación. Entonces, que fuera sólido, se construyó con cebadores válidos para ensayos clínicos aleatorizados según la base de datos CoachBrain y estableció unos criterios de inclusión y exclusión. Para los de inclusión, consistían en ensayos clínicos aleatorizados en pacientes adultos, es decir, de 18 años o más, que presentaran apendicitis específicamente aguda, no complicada. Se establecieron criterios de exclusión, pues lo contrario, que fuera apendicitis complicada, que fueran pacientes, que incluyera pacientes pediátricos, que incluyera pacientes hemodinámicamente inestables, que incluyera pacientes con apendicolitos, bueno, entre otros. Tuvieron que hacer una preparación para los datos. Entonces, claramente se tuvo que comparar entre estos ensayos que les muestro, los protocolos de ensayos, los formularios de informes de casos, los diccionarios de datos, todo lo que recolectara la información necesaria para los ensayos, pues tuvo que compararse para que fuera realmente válido. Entonces, de los 1.504 estudios importados para la revisión sistemática, solo 8 cumplieron con los criterios de inclusión y se incluyeron en el metaanálisis. Los principales motivos de la exclusión, los que les mencionaba, que era un estudio observacional o que no era aleatorio o que incluía pacientes pediátricos. Bueno. Ahora, para el éxito del tratamiento se utilizó el protocolo definido por cada ensayo individual. Entonces, definía el éxito del tratamiento como resolución del dolor abdominal, ausencia de las complicaciones, mejoría de los marcadores inflamatorios, entre otras. Se analizó la proporción de estas variables en un plazo de 30 días o, depende del ensayo, si especificaba que habían hecho un seguimiento mayor a los 30 días. Todos estos estudios tuvieron resultados primarios y definiciones del éxito del tratamiento bastante similares. En 6 de esos estudios, el éxito del tratamiento se definió como la resolución de los síntomas de apendicitis sin recurrencia del dolor, sin complicaciones y con la mejora de los marcadores inflamatorios. Ahora, para la colaboración CODA-8, que fue un estudio, utilizaron una definición mucho más completa para el éxito del tratamiento. Caso contrario a lo que pasó con el estudio BONS, donde utilizaron una definición mucho más concreta, muy específica, la cual fue ausencia de peritonitis durante los 30 días de seguimiento. Siguiente, por favor.
Ahora, son los resultados del metaanálisis. Para la primera tabla, el resultado se resume como un riesgo relativo general en el porcentaje de tratamiento exitoso a los 30 días de seguimiento. Entonces, se encuentra que no hubo diferencias entre el grupo de antibióticos y el grupo de la cirugía, con un riesgo relativo del 0.85 y un intervalo de confianza del estudio del 95%. Entonces, de los 8 ensayos del metaanálisis, 6 no encontraron diferencias estadísticamente significativas para el resultado primario entre los grupos de intervención y control. Solo un estudio presentó un beneficio estadísticamente significativo con el tratamiento quirúrgico y uno señaló la superioridad del tratamiento con antibióticos, es decir, estadísticamente empatados. Para la segunda tabla, de los 8 ensayos clínicos seleccionados, 6 informaron incidencia de efectos adversos importantes entre los grupos de intervención a los 30 días de seguimiento. Entonces, el tratamiento con antibiótico se asoció con una tendencia no significativa hacia porcentajes más bajos de efectos adversos importantes en comparación con el tratamiento quirúrgico. Y de los 6 ensayos incluidos, como les mencioné anteriormente, uno señaló superioridad significativa en el tratamiento con antibióticos y uno la superioridad con el tratamiento quirúrgico. Los 4 ensayos restantes no demostraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de intervención y los grupos de control. Aunque en el artículo no era muy específico, se mencionó claramente que hubo una prueba de embudo, una prueba de Egger, que determinó que no había ningún tipo de sesgo en la publicación. Además, no mostró que hubiera pruebas significativas de heterogeneidad por el tamaño de la población o por el año de la publicación o el tiempo de seguimiento. Ahora, entre los 8 ensayos clínicos, 4 informaron tasas considerables de apendicitis recurrente, con necesidad de apendicectomía en el cohorte, tratada de forma no quirúrgica. Entonces, se realizó un análisis descriptivo de la incidencia acumulada de apendicitis recurrente, seguida de una apendicectomía en el periodo de seguimiento más largo de cada uno de los ensayos. Este seguimiento abarcó casi un año, con un rango de apendicitis recurrente del 18% en la colaboración CODA. Siguiente, por favor. Entonces, el resultado principal, que es la proporción del éxito del tratamiento a los 30 días de seguimiento, o depende del caso si especificó mayor seguimiento. ¿Qué dice? Que no fue significativa la diferencia entre el manejo quirúrgico y no quirúrgico. Esa es la definición o el resultado principal del metaanálisis, con un riesgo relativo de 0.85 y con un intervalo de confianza del 95%. También nos dice que los efectos adversos en ambos casos, en el manejo quirúrgico y en el manejo no quirúrgico, fue relativamente similar, con un riesgo relativo de 0.72 y un intervalo de confianza del 95%. Sin embargo, y lo que sí hace énfasis el estudio es que en el manejo no quirúrgico hubo una recurrencia del 18%. Claramente en el manejo quirúrgico no la va a haber porque es una apendicectomía. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en resumen del artículo, el tratamiento no quirúrgico con antibióticos puede ser una estrategia alternativa para el tratamiento de la apendicitis aguda no complicada. Aunque no encontremos proporciones significativas diferentes de éxito del tratamiento y complicaciones importantes en cualquiera de los enfoques de tratamiento, hay una tendencia hacia un mayor éxito de tratamiento no quirúrgico al considerar periodos de seguimiento más prolongados. Es decir, es una alternativa muy válida que no es muy desconocida tampoco, pero sí es para que vayan montándose en el tema y sepan que existe. Es una alternativa válida. Siguiente, por favor. Este es el caso clínico como tal. Es un caso clínico de un hombre de 28 años procedente de Guatemala del Hospital General de Massachusetts. Ahí pueden ver los autores y el nombre del caso. Entonces, siguiente, por favor. Este caso se maneja, tiene una distribución bastante particular, ya que hace la explicación por días, hace una discusión diferencial, una discusión patológica y es todo. Entonces, para la presentación del paciente, es una mujer originaria de Guatemala, de 28 años de edad, que fue admitida en el hospital con síntomas de malestar abdominal, fiebre alta y leucocitosis persistente. Ella, perdón,
refirió síntomas episódicos desde hace 18 meses, contando como punto de partida cuando entró al hospital. Entonces, durante su estadía en el hospital, experimentó dolor abdominal localizado en el cuadrante derecho superior e inferior, así como episodios de diarrea. Entonces, ella lo que nos cuenta en ese artículo es que estuvo bien hasta hace 18 meses antes, cuando experimentó el primero de 4 o 5, como lo refiere ella, ataques de dolor intenso en el cuadrante abdominal inferior izquierdo. Cada uno comenzó 1 o 2 horas después de comer. Duró aproximadamente una semana y fue tratado con inyecciones intramusculares de un medicamento que ella nos refiere. Luego, los ataques ocurrieron aproximadamente con 4 meses de diferencia. Entonces, durante un episodio, el paciente le dijeron que tenía colitis. Estuvo bien durante los siguientes 4 meses, aunque no refiere cómo fue tratada o cuál fue el seguimiento que le dieron. Entonces, cuando ella, el día que ingresó al hospital, despertó con otro ataque de dolor intenso que no tenía desde hace 4 meses en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Se irradiaba al epigastrio y al cuadrante superior derecho. El dolor ella decía que era intermitente y que se agravaba con la respiración profunda. Desayunó, pero vomitó todo lo que comió. Como antecedentes relevantes, tenía una infestación por trichuris un año antes, tratada con un medicamento que no refiere. Su primer y único hijo nació por cesárea 2 años antes del ingreso. Su última actividad sexual fue con su marido 4 meses antes del ingreso. Último periodo menstrual ocurrió 3 semanas antes del ingreso. Fue totalmente normal, según ella nos dice. Usó un antiácido 1 hora después de las comidas. No tomó otros medicamentos. No tenía antecedentes de fiebre, escalofríos, diarrea, estreñimiento, melena, hematoquesia, disuria, consumo de tabaco, alcohol, alergia a medicamentos. Nada de eso. Al ingreso, la temperatura era de 37.4 grados centígrados. El pulso era de 68 repeticiones por minuto y las respiraciones 16 repeticiones por minuto. La presión arterial era de 95 sobre 55 milímetros de mercurio. Y como hallazgos clínicos relevantes, ella refería dolor abdominal intenso, difuso, fiebre, rigidez abdominal, leucocitosis, resultados de a los resultados del laboratorio se encontró un hematocrito de 34.1%, que es bastante bajo para su grupo etario, recuento de glóbulos blancos de 14.500, un MCV o volumen corpuscular medio de 84 pentolitros, una glucosa de 7.8, un aspartato aminotransferasa de 51 microlitros y una fosfatasa alcalina de 131 microlitros, como por mencionar algunos de los hallazgos de laboratorio que estaban mal. Ahora, lo más relevante de ese día fue una película de rayos X del abdomen, la cual reveló un patrón de gases intestinales inespecífico totalmente. Se observaron 4 calcificaciones facetadas en el cuadrante superior derecho. Y al examen ecográfico del abdomen, al examen para la vesícula biliar, hígado o vaso eran completamente normales. Dale la siguiente, por favor. Esta película de rayos, siguiente, por favor. Esta película de rayos X que les comento es la primera que pueden ver ahí de izquierda a derecha. Devuélvete una, por favor. Listo. Ahora, al segundo día de hospitalización, volvió a presentar ese dolor abdominal difuso. La temperatura era de 37.2 grados centígrados, el hematocrito era del 33.9%, es decir, disminuyó. El recuento de glóbulos blancos ascendió considerablemente, llegando a 24.800, con un 87% de neutrófilos. En cuestiones del abdomen permanecía blando, no distendido, ruidos intestinales presentes. Se encontró bastante dolor a la palpación, de leve a moderado, en el cuadrante abdominal superior derecho, con dolor a la palpación de rebote moderado. Se observó menor dolor en el epigastrio y el cuadrante inferior derecho. No se palparon órganos ni masas y una muestra de heces dio negativo para sangre oculta. Ahora, en las primeras horas del tercer día ya de hospitalización, se realizó una tomografía computarizada. Dale siguiente, por favor.
que es la segunda, la del medio. Entonces, ahí se puede visualizar el hígado, el vaso, el páncreas y los riñones que estaban completamente normales. Hubo un aumento en la densidad de la grasa mesentérica de la región del ilion terminal y se observaron, lo más relevante, 4 densidades calcificadas de hasta 1 centímetro en el abdomen derecho, junto con pequeñas acumulaciones de gas en la misma zona del hígado, en la misma zona, perdón, también presentaba o se visualizó un asa del intestino delgado totalmente engrosada. No se observó ningún tipo de líquido libre en la pelvis y ese dolor abdominal que ella refería continuó sin disminuir. Ahora, el cultivo de orina obtenido al ingreso arrojó abundante Escherichia coli y sumado a eso, 3 hemocultivos que le hicieron al paciente fueron negativos. Para el examen macroscópico de frotis de sangre, también teñido con Yemsia, no reveló parásitos de malaria. Al cuarto día de hospitalización, devuélvete una, por favor, persistió el dolor abdominal. Al examen físico, la temperatura era de 37.8 grados centígrados. No se detectó ningún cambio en los hallazgos abdominales, excepto que este día ella refirió el mayor dolor en los 7 días, vamos a ver futuramente, que estuvo hospitalizada. El hematocrito siguió disminuyendo, llegando al 33.7%. El recuento de glóbulos rojos se normalizó, entre comillas, un poco, disminuyendo a 12.800 con un 81% de neutrófilos. Ya el sexto día, aquí hay un salto, al sexto día de la hospitalización, el paciente experimentó dolores tipo cólico en el cuadrante superior derecho, diarrea, episodios eméticos continuos, y aquí alcanzó el pico febril, llegando a 38.7 grados centígrados. El abdomen permaneció plano, con dolor localizado a la palpación y defensa voluntaria en el hipocondrio derecho. El hematocrito siguió disminuyendo a 32.8%. El recuento de glóbulos blancos siguió disminuyendo también, llegó a 10.100 con 77% de neutrófilos. Ahora, en las primeras horas del séptimo día de hospitalización, la paciente fue encontrada con un dolor intenso que la doblaba, en dolor abdominal, con aumento en la temperatura llegando a 38.8 grados centígrados, una sensibilidad muy alta en la región paraumbilical derecha, los ruidos intestinales estaban activos, se administró meperidina, que es un analgésico central, el hematocrito siguió disminuyendo a 31.8% y el recuento de glóbulos blancos se normalizó a 9.800. Ahora, en este momento, ya con el paciente prácticamente camino al quirófano, perdón, se realizó una segunda tomografía. Dale siguiente, por favor, que es la figura que van a ver a la derecha, en donde se observó una escasa citis generalizada y lo más importante es el cambio que se produjo con respecto a las calcificaciones, ya que mostró una masa extraluminal de 6 centímetros que contenía múltiples lóculos de niveles de gas y de aire o líquido. Entonces, la rápida progresión con formación de gas indica que el proceso fue un absceso piógeno. Entonces se pensó que una o más de las calcificaciones podrían ser apendiculitis, lo que hizo que la paciente eh, eh, tuviera una apendicitis complicada por un absceso periapendicular y fueran lo primero o el primer diagnóstico. Ahora, aquí pasa el caso a un segundo plano, en donde es el diagnóstico diferencial y la opinión de los doctores que estaban que participaron del caso. Entonces, hubo varias propuestas, como la enfermedad del tracto biliar. Esta se consideró, pero debido a las calcificaciones y a la falta de evidencia de inflamación de la vesícula o del tracto biliar, se descartó. También se pensó en infecciones parasitarias, pero debido a la ausencia de eosinofilia y a las características radiológicas, también se descartó. Se pensó también en tumores intraabdominales, pero este se descartó de una por el cuadro clínico no era consistente con tumores. Se pensó también en la enfermedad de Crohn. Se consideró, pero no coincidía ni los síntomas ni las calcificaciones observadas. Entonces, debido a la gravedad de la situación, y a que ellos necesitaban un diagnóstico preciso y rápido,
Se procedió a realizar una exploración quirúrgica abdominal mediante una incisión de la línea media. Entonces, durante la cirugía se encontró una masa abdominal inflamatoria en el cuadrante superior derecho que involucraba el colon ascendente. Se le hizo a la paciente una colectomía derecha y una iliotransverstomía para abordar esta afección. Dale siguiente, por favor. Entonces, al examen patológico, ¿qué se observó? El espécimen resecado reveló un colon ascendente de 25 centímetros de longitud tortuoso, extensamente decolorado, envuelto en un exudado fibrinoso y densas adheraciones fibrosas. Entonces, se encontró una masa pericolónica firme y flemosa de 4 centímetros de dimensión. Esta sección de la masa reveló que el apéndice, con una luz dilatada muy delgada que contenía pus, también reveló el tejido periapendicular, estaba necrótico y purulento, rodeado por tejido graso necrótico firme y focalmente hemorrágico. Entonces, el examen microscópico confirmó la naturaleza de la masa, que involucraba por completo al apéndice y al tejido circulante. Confirmó el infiltrado inflamatorio, consistía principalmente en neutrófilos. Entonces, lo que pueden ver ustedes ahí es que, y lo que confirmó el examen microscópico, pues que la masa era inflamatoria, que se originaba del apéndice, que afectaba extensamente a todo el tejido adiposo periapendicular, y como en la primera imagen, que la pared del apéndice distal había sufrido necrosis licuefactiva. Perdón, en la de la mitad. Que la luz estaba distendida por un exudado purulento y que los tejidos blandos periapendiculares estaban extensamente necróticos con una formación inmensa de abscesos. Entonces, como conclusión, dale siguiente, por favor. Como conclusión, las características histológicas, en este caso, primero fueron fundamentales para dar con el diagnóstico. Y se consideró la apendicitis aguda con perforación y formación del absceso periapendicular, que es lo que nos presenta el caso. Pero debido, y como les había dicho anteriormente, hubo una incidencia en la paciente desde hace 18 meses, había tenido episodios similares, repetitivos, al diagnóstico que más le acertaron fue a la apendicitis recurrente, lo consideraron como el más apropiado. Siguiente. Listo. Y eso es todo de nuestra parte. Tenemos pensado realizar 3 preguntitas. Entonces, quien quiera responder, quien nos colabore, pues eternamente agradecidos.